La niebla de Normandía no solo cubría los campos heridos por la guerra, ocultaba algo mucho peor. En 1944, mientras los cañones rugían a lo lejos, un grupo de soldados aliados encontró entre las ruinas de un viejo monasterio un objeto olvidado por el tiempo. Una cruz ennegrecida, marcada por siglos de secretos. No sabían que al tocarla, liberarían algo que jamás debió ser despertado. Una presencia invisible, silenciosa y paciente, comenzó a seguirlos. Un susurro en la niebla, una sombra que no obedecía a ningún ejército humano. Esta es la historia de un destacamento que enfrentó no solo a un enemigo de carne y hueso, sino a algo mucho más antiguo, nacido del propio eco de la guerra. Bienvenido a Relatos Oscuros de Guerras. ¿Te gustan las historias que revelan los horrores ocultos detrás de soldados y batallas? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora, vamos a lo que realmente importa. El viento helado barría las tierras abiertas de Normandía, arrastrando el eco lejano de los cañones y el olor persistente de la pólvora. Los campos, antes verdes y llenos de vida, ahora eran un paisaje gris y quebrado, marcado por cráteres y ruinas. Entre esos restos de batalla, avanzaba un pequeño convoy aliado, llevando consigo algo que no pertenecía a este mundo. En medio del convoy marchaba el soldado Émile Dufresne, un joven canadiense de mirada tranquila y paso decidido. Él, como todos los demás, ignoraba la verdadera naturaleza de la carga que protegían. Bajo lonas gruesas, dentro de una caja reforzada, viajaba una cruz antigua, ennegrecida por el tiempo y los incendios de la guerra. La habían encontrado enterrada entre los escombros de un viejo monasterio bombardeado. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni qué historias susurraban las piedras rotas que la rodeaban. La orden era clara: trasladar el objeto hasta una base aliada improvisada más al norte. Pero desde el momento en que comenzaron la travesía, cosas extrañas empezaron a suceder. La tarde que cruzaron un campo de trincheras abandonadas, el cielo se cerró en un gris espeso, como si una manta pesada cubriera el mundo. La visibilidad era baja y la niebla surgía de la tierra como si algo oculto quisiera ascender. Fue entonces cuando Émile, encargado de vigilar el flanco derecho, se ofreció a inspeccionar uno de los pasos hundidos, asegurándose de que no hubiera trampas o enemigos ocultos. El soldado avanzó con cautela, su figura perdiéndose poco a poco entre las sombras de la trinchera. El resto del convoy siguió su camino, confiando en que pronto regresaría. Pero pasaron los minutos, luego media hora, y Émile no volvía. Un pequeño grupo, liderado por el sargento británico Harold Whitmore, se adentró en las trincheras para buscarlo. Lo que encontraron estremeció incluso a los hombres más curtidos por la guerra. Émile estaba allí, de pie, en un pequeño claro donde los muros de la trinchera colapsaban en tierra mojada. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada era vacía, como si mirara algo que los demás no podían ver. Sus labios se movían en susurros apagados, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. Un rezo, quizá, o una invocación perdida en el tiempo. Al acercarse, los soldados sintieron una presión extraña en el aire, una pesadez que les dificultaba respirar. Harold intentó hablarle, tocarle el hombro, pero en cuanto lo hizo, Émile cayó suavemente al suelo, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Durante el resto del trayecto, nadie quiso mencionar lo sucedido. El convoy retomó la marcha, llevando a Émile envuelto cuidadosamente en una lona. Pero el silencio ya no era un simple acompañante de viaje. Se había convertido en una presencia que los seguía, que se deslizaba entre ellos como una sombra invisible. Esa misma noche, mientras acampaban en un pequeño claro, comenzaron a escucharse pasos,
No era raro oír ruidos en zonas de combate, pero esos pasos eran distintos. No venían de un solo lugar. Parecían surgir de todas partes al mismo tiempo, como si algo rodeara el campamento, acercándose lentamente. El sargento Harold organizó turnos de guardia más estrictos. Nadie debía quedarse solo. Aún así, uno de los vigías, el soldado irlandés Patrick Doyle, juró haber visto siluetas moviéndose entre los árboles, figuras altas y delgadas que se desvanecían cuando intentaba enfocar la mirada. Al amanecer, descubrieron que algo había estado escarbando cerca de la caja donde guardaban la cruz. El suelo antes firme estaba removido, como si alguien o algo hubiera intentado llegar hasta ella. Las marcas no parecían hechas por manos humanas. Eran irregulares, profundas, como garras que rasgaran la tierra. A medida que avanzaban, el malestar entre los hombres crecía. Ya no hablaban entre ellos. Caminaban en silencio, evitando cruzar miradas, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Parecía que una niebla interna se había instalado también en sus mentes, enturbiando sus recuerdos y sembrando visiones fugaces de sombras que no deberían estar allí. Una noche, mientras la patrulla descansaba en un antiguo puesto de mando semidestruido, la temperatura descendió bruscamente. No había viento, no había sonidos de la naturaleza, solo un frío insoportable y un zumbido apenas audible, como un lamento en el aire. Fue en ese momento cuando el soldado italiano Marco Bianchi, que había sido uno de los más escépticos, gritó desde su puesto de guardia. Corrieron hacia él y lo encontraron de rodillas, temblando, señalando hacia los campos abiertos. A lo lejos, en la bruma, podían verse figuras, no humanas, pero vestidas con uniformes desgarrados de diferentes épocas de guerra. No se movían como personas, avanzaban de forma errática, como si lucharan contra una corriente invisible, y aunque estaban demasiado lejos para ver sus rostros, todos sintieron una certeza inquebrantable. Esas presencias no querían ser vistas, pero tampoco permitirían que el convoy continuara con su carga. El capitán estadounidense Arthur Reynolds decidió que era hora de deshacerse de la cruz. La enterraron bajo un viejo roble, marcando el lugar solo con unas piedras dispersas. Pensaban que alejándose de ella, lograrían dejar atrás las visiones, los susurros y las extrañas sensaciones. Pero no fue así. Esa misma noche, antes del amanecer, desapareció otro hombre, sin rastro, sin señal de lucha. Solo su casco, cuidadosamente colocado sobre una piedra, como una advertencia silenciosa. Cuando finalmente llegaron a la base aliada, ya no eran los mismos. Los oficiales de alto rango notaron de inmediato el cambio en ellos. Los rostros tensos, las manos temblorosas, las miradas perdidas en horizontes que solo ellos podían ver. Aunque cumplieron su misión y entregaron los informes necesarios, la historia real nunca fue contada. Se convirtió en un susurro entre soldados, una advertencia para los recién llegados. Si escuchas pasos en la niebla, sigue caminando, no mires atrás. Émile Dufresne nunca volvió a ser el mismo. Aunque sobrevivió físicamente, su mente quedó atrapada en algún rincón de aquella trinchera olvidada, susurrando oraciones en una lengua que ni siquiera los capellanes de guerra lograron identificar. Muchos años después, los habitantes de los pueblos cercanos juraban que, en algunas noches especiales, cuando la niebla baja cubría la tierra, era posible escuchar rezos flotando en el aire y ver, entre los campos abandonados, la figura de un joven, soldado canadiense de uniforme ajado, aún caminando en busca de algo que jamás debió haber encontrado. El frío era tan intenso aquella noche que hasta los pensamientos parecían congelarse en el aire. El escuadrón Bravo, compuesto por 8 hombres liderados por el sargento australiano Caleb Morgan, había recibido una orden inesperada: pasar la noche cerca de una antigua iglesia bombardeada,
en medio de un bosque devastado por meses de enfrentamientos. No había señales enemigas en las cercanías. Y Zun, por eso el alto mando creyó que aquel sería un lugar seguro para reorganizar fuerzas. Pero desde el primer momento en que pusieron un pie en ese terreno, algo se sintió distinto. El edificio, aunque en ruinas, todavía conservaba parte de su estructura gótica. Arcos oscuros, vitrales destrozados y una gran cruz metálica retorcida que descansaba entre los escombros, como si algo la hubiera arrancado del cielo con furia. Nadie hablaba mucho, pero todos sentían lo mismo. No era miedo al enemigo, era algo más profundo, más primitivo, como si el propio bosque estuviera observando cada movimiento. El soldado Erik Jensen, uno de los más jóvenes del grupo, fue el primero en notar las figuras. Estaba de guardia cerca del campanario derrumbado cuando divisó siluetas entre los árboles. Pensó que era una alucinación causada por el cansancio, pero no. Las sombras avanzaban lentamente, sin ruido, arrastrando los pies sobre la tierra húmeda. Parecían hombres, pero algo en su forma estaba equivocado. Caminaban encorvados, con movimientos torpes, como si sus articulaciones ya no respondieran con normalidad. Morgan, al ser alertado, ordenó que se prepararan en silencio. Nadie disparó, nadie gritó. La tensión era tan espesa que parecía que el aire mismo no se atrevía a moverse. Las figuras se acercaban cada vez más, hasta que por fin la luz tenue de una linterna iluminó sus rostros. No eran enemigos conocidos, no eran humanos en el sentido habitual. Sus rostros estaban cubiertos de vendas sucias, uniformes desgarrados de soldados que parecían haber caído mucho tiempo atrás. Pero sus ojos brillaban con un tono apagado y vacío, como si lo único que quedara en ellos fuera una misión inconclusa. La confusión se convirtió en caos. Uno a uno, los hombres fueron arrastrados hacia el bosque sin que se escuchara ni un solo disparo. El silencio seguía dominando el aire, como si algún poder invisible hubiese suprimido todo sonido. Morgan intentó mantener la formación, pero pronto se dio cuenta de que algo más grande estaba en juego. Las figuras no solo buscaban eliminar al escuadrón, parecían guiadas por una rabia antigua, un dolor acumulado por décadas, como si esa iglesia hubiera sellado un pacto que ahora se rompía. En medio de la desesperación, Caleb logró refugiarse dentro del altar caído, cubierto por piedras y madera rota. Desde ahí, vio cómo las figuras se desvanecían una por una al llegar al centro de la cruz retorcida, como si algo las absorbiera. No dejaron rastros, no hubo ruidos, solo la certeza de que lo que habían presenciado no pertenecía al mundo de los vivos, ni al de los caídos. Cuando el sol finalmente asomó tras los árboles, Caleb emergió con las manos temblorosas. No encontró ni rastros de sus hombres, solo algunos cascos oxidados y botas abandonadas, con marcas oscuras en la tierra. Nadie habló de eso después. El informe oficial lo registró como una deserción en medio del pánico. Pero Caleb sabía la verdad, aunque nunca se atrevió a pronunciarla en voz alta. Con los años, otros escuadrones fueron enviados a la misma zona. Algunos nunca regresaron, otros volvieron, pero completamente cambiados, como si hubieran dejado una parte de sí en ese bosque maldito. Y aunque se intentó reconstruir la iglesia, algo o alguien siempre lo impedía. Un obrero que caía desde lo alto, planos que se perdían misteriosamente, materiales que desaparecían. Dicen que esa cruz, la original, la misma que Caleb vio esa noche, aún permanece, enterrada entre los escombros. Nadie la ha movido. Nadie se atreve siquiera a tocarla. Los más ancianos del lugar aseguran que fue colocada ahí siglos antes de que la guerra comenzara, como un sello, un aviso, un límite que nunca debió cruzarse. Ahora, cada año, en la misma fecha,
Los árboles alrededor del templo se cubren de una niebla espesa que no se disipa hasta el amanecer. Los animales huyen del bosque, y quienes se atreven a acercarse regresan con la mirada perdida, murmurando nombres que ya no existen en ningún registro militar. Caleb Morgan nunca volvió al frente. Se retiró poco después de aquella noche y vivió solo, apartado del mundo, dibujando día tras día la misma figura, una cruz torcida, con raíces que parecían extenderse bajo tierra como si algo quisiera salir. Nadie supo lo que realmente sucedió aquella noche sin luna, pero hay quienes creen que, en medio del conflicto más brutal de la historia, algunas heridas abiertas por la guerra no sanaron, solo cambiaron de forma, y esperan, silenciosas, que alguien más se atreva a despertar lo que nunca debió haber sido perturbado. La lluvia caía incesante aquella tarde sobre los campos devastados de Bélgica, donde un pequeño grupo de soldados aliados buscaba desesperadamente refugio. La guerra había transformado los pueblos en sombras de piedra y ceniza, y la única estructura aún en pie en kilómetros a la redonda era una antigua fortaleza medio derruida, cuyas torres parecían retorcidas por las cicatrices del tiempo y los bombardeos. Fue allí donde el comandante James Reynolds decidió establecer un puesto temporal. Entre las ruinas, sus hombres descubrieron algo extraño, un artefacto de origen desconocido, una caja de metal ennegrecido, cubierta de símbolos apenas visibles bajo la suciedad y el óxido. Sin entender exactamente qué era, pero convencido de su valor estratégico, Reynolds ordenó que se montara una guardia permanente. Nadie debía tocarlo, ni siquiera acercarse demasiado. Para esa tarea, eligió a los más confiables. Entre ellos estaba el capitán Luis Méndez, un veterano español de rostro endurecido por años de lucha. Había sobrevivido a la guerra civil de su país, cargando en su mirada una tristeza que ni el tiempo ni la victoria podían borrar. Méndez aceptó la orden con la misma disciplina fría que lo caracterizaba, aunque algo en la atmósfera de la fortaleza parecía incomodarlo desde el primer instante. La primera noche, Méndez se ofreció para el primer turno de vigilancia. Se apostó frente al artefacto, bajo una bóveda de piedra quebrada, iluminado apenas por la tenue luz de una lámpara a queroseno. La fortaleza parecía respirar en la oscuridad. Cada crujido de madera podrida o silbido del viento entre las grietas sonaba como un susurro lejano. Pasaron las horas. Los demás soldados, agotados, se sumieron en un sueño inquieto. Pero cuando el amanecer tiñó de gris el cielo, el puesto de vigilancia estaba vacío. Extrañados, los hombres buscaron a Méndez. Lo encontraron, no muy lejos del artefacto, tendido en el suelo, con su uniforme aún impecable y su fusil apoyado a un lado. Un disparo había silenciado su guardia, pero no había signos de lucha, ni huellas, ni indicios de un ataque. Era como si algo invisible hubiera sellado su destino en silencio. Junto a él, protegido por su chaqueta militar, hallaron un pequeño cuaderno de tapas gastadas, el diario personal de Méndez. Las últimas páginas, escritas apresuradamente, hablaban de ojos ardientes que surgían de entre las sombras, observándolo desde rincones donde no debería haber nada. Decía haber sentido una presión inmensa en el pecho, como si la fortaleza misma intentara aplastarlo, mientras esas miradas invisibles se acercaban más y más. La noticia estremeció a la unidad, aunque Reynolds intentó mantener el control y ordenó enterrar el asunto para no afectar la moral. Los rumores se esparcieron rápidamente. Algunos soldados afirmaron haber sentido lo mismo, una presencia silenciosa, vigilante, como si cientos de ojos los observaran desde las grietas de las paredes. Los turnos de guardia se volvieron un suplicio. Nadie quería acercarse al artefacto.
Cada noche, los susurros parecían más claros y la oscuridad más pesada. Uno de los jóvenes soldados, Patrick O'Connell, juró haber visto figuras que se arrastraban por los muros derruidos, aunque cuando fueron a investigar, no encontraron nada. Otro, el sargento Michel Lefebvre, despertó gritando tras soñar que era arrastrado bajo tierra por manos invisibles. Reynolds, cada vez más presionado, intentó racionalizar lo que ocurría. Fatiga, estrés de combate, supersticiones alimentadas por el miedo. Pero en su fuero interno sabía que había algo profundamente equivocado en ese lugar. El artefacto, lejos de ser un tesoro de guerra, parecía una jaula o una puerta, algo que nunca debió ser movido. Una noche especialmente oscura, cuando la niebla cubría el terreno como un sudario, varios soldados abandonaron sus puestos y huyeron, dejando sus armas atrás. Los pocos que quedaron apenas podían sostenerse en pie, dominados por un cansancio inexplicable y una sensación constante de ser observados. Finalmente, el comandante dio la orden de abandonar la fortaleza. Sellaron el artefacto bajo capas de escombros y se marcharon sin volver la vista atrás. La fortaleza quedó a merced del viento y del olvido, perdida entre la maleza y las leyendas que comenzaron a surgir entre los campesinos locales. Dicen que, incluso hoy, si uno se acerca demasiado a las ruinas, puede sentir que algo lo sigue con la mirada. Algunos aseguran haber visto destellos rojos flotando en la oscuridad, mientras otros hablan de voces apagadas que susurran en idiomas olvidados. Y el pequeño cuaderno de Luis Méndez, con sus últimas palabras temblorosas, aún se conserva en el fondo de un viejo archivo militar, cerrado bajo llave, como un recordatorio silencioso de que, a veces, las cosas más peligrosas no son las que la guerra crea, sino las que libera. El viento ululaba entre los árboles secos como un lamento interminable. En las afueras de Arnhem, donde el suelo estaba desgarrado por meses de combates, un pequeño convoy aliado avanzaba a duras penas, cargando un objeto que todos deseaban dejar atrás: la cruz metálica encontrada entre las ruinas de una antigua iglesia. Desde que la habían recuperado, nada había sido igual. Los hombres se enfermaban sin causa aparente, las discusiones estallaban por nimiedades, y una sensación de desconfianza crecía como una sombra espesa entre ellos. Fue en uno de esos momentos de desesperación que se tomó la decisión. Debían abandonar el artefacto en algún lugar apartado, lejos de sus líneas, y olvidarlo para siempre. Así, bajo una noche sin estrellas, se internaron en un bosque devastado, buscando un claro donde el objeto pudiera quedar sepultado entre la maleza y el olvido. Entre los soldados iba el teniente Simon Clark, un hombre respetado, de temple firme, conocido por su liderazgo tranquilo incluso en las situaciones más críticas. Sin embargo, aquella noche algo en su interior comenzó a resquebrajarse. A medida que se adentraban en el bosque, Clark murmuraba para sí, como si intentara convencer a una presencia invisible de que aún era digno de piedad. Cuando finalmente encontraron un lugar adecuado, los hombres comenzaron a cavar una fosa improvisada. Clark observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, mientras gotas de sudor frío corrían por su frente, a pesar del clima helado. Fue entonces cuando, sin previo aviso, soltó un grito desgarrador que heló la sangre de todos. Corrió hacia la cruz, abrazándola con una fuerza desesperada, como si su vida dependiera de ello. «No lo dejen aquí», rogaba con una voz que apenas parecía humana. «No dejen que el hambre lo encuentre». Sus palabras, incomprensibles para sus compañeros, resonaban entre los árboles muertos como un eco enfermizo. Algunos intentaron apartarlo, pero Clark se aferraba al artefacto, como si sus manos estuvieran fundidas al metal. Sus ojos, normalmente serenos,
brillaban con un destello extraño, y su rostro se deformaba en una expresión de angustia y súplica que ningún hombre allí presente olvidaría jamás. De pronto, en un acto que nadie pudo prever ni detener, Clark tomó su propia arma y, ante la mirada horrorizada de todos, puso fin a su angustia. Cayó de rodillas, todavía abrazando la cruz, mientras una mueca grotesca de falsa felicidad quedaba congelada en su rostro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo o explosión que hubieran escuchado en el frente. Nadie se atrevía a moverse, como si el bosque mismo retuviera su aliento, observando la escena con un deleite macabro. Finalmente, el capitán Richard Hayes, el segundo al mando, ordenó con voz quebrada que enterraran la cruz junto al teniente, no como un homenaje, sino como una medida desesperada para sellar lo que fuera que había contaminado el alma de Clark. La fosa fue cubierta apresuradamente y el convoy regresó sin mirar atrás. Nadie habló durante el viaje de vuelta. Nadie mencionó la sonrisa congelada ni las súplicas de última hora. Con el paso de los años, aquel bosque se ganó fama entre los locales. Animales evitaban cruzarlo. Senderistas extraviados juraban escuchar llantos apagados y ver figuras de uniforme vagando entre la niebla. Algunos incluso afirmaban haber encontrado, medio enterrada bajo las raíces, una cruz oxidada que parecía latir al compás de un corazón invisible. El expediente oficial sobre la desaparición de Simon Clark fue sellado, clasificado como baja en circunstancias desconocidas. Pero entre quienes vivieron aquella noche, no hacía falta un informe para saber la verdad. La cruz no era un simple objeto. Era un testigo silencioso de horrores que la guerra apenas había rozado. Un fragmento de algo antiguo que seguía buscando, año tras año, nuevos rostros que llevarse consigo. Y en las noches más frías, cuando el viento sopla fuerte sobre los árboles esqueléticos, algunos aseguran que todavía se escucha un susurro entre la maleza, un ruego desesperado, implorando no ser abandonado a la voracidad de algo que nunca debió ser liberado. El amanecer apenas asomaba en el horizonte cuando el destacamento recibió la orden de moverse. La misión era simple en papel: atravesar el bosque de Hurtgen, aún envuelto en espesa niebla, y reunirse con el batallón principal más allá de la colina. Pero desde el primer paso entre los árboles, la sensación de que algo los acechaba se instaló sobre los hombres como un manto helado. El operador de radio, el neozelandés Oliver Bennett, caminaba en medio de la formación, atento a cualquier señal de contacto. Era un joven fuerte, de mente rápida, acostumbrado a soportar la tensión de los mensajes bajo fuego enemigo. Sin embargo, aquella mañana, algo en la densidad de la niebla parecía trastocar hasta su temple más férreo. Los árboles, altos y retorcidos, parecían moverse apenas, fuera de su visión, y en ocasiones escuchaba crujidos de ramas donde no había nada. Al principio pensaron que eran imaginaciones causadas por la fatiga. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Uno de los soldados, el cabo francés Jacques Moreau, se rezagó apenas unos pasos y jamás volvió. No hubo gritos ni disparos. Simplemente dejó de existir entre la bruma. Lo buscaron durante minutos que parecieron horas, pero lo único que hallaron fue su gorra, colgando de una rama a más de 3 metros de altura, como si algo lo hubiera levantado en silencio. El comandante del grupo, el teniente Robert Wells, ordenó avanzar sin detenerse. Si se quedaban allí, serían presas fáciles, pero el miedo había echado raíces profundas en sus corazones. A cada paso, escuchaban algo grande moviéndose entre los árboles, siempre al borde de la percepción, siempre fuera del alcance de sus ojos. Oliver, con las manos temblorosas, intentaba establecer contacto por radio.
Cada mensaje era más frenético que el anterior. Pedía refuerzos, señalaba su posición aproximada, describía el avance de lo que solo podía llamar la sombra. Su voz, habitualmente firme, se quebraba en súplicas contenidas. El verdadero pánico estalló cuando la niebla se espesó aún más, reduciendo la visibilidad a menos de 1 metro. Las figuras de sus propios compañeros se difuminaban como fantasmas, y entonces comenzaron los gritos, cortos, ahogados, como si algo inmenso y brutal los arrancara de la realidad en cuestión de segundos. En medio del caos, Oliver envió su última transmisión. Su voz, entrecortada por el terror y el dolor, resonó en el auricular de la base. «Nos está devorando vivos, no podemos escapar». Después, solo un crujido seco, como si la radio hubiera sido aplastada por una fuerza descomunal. Luego, el silencio. Cuando los refuerzos finalmente llegaron, guiados por las señales de radio perdidas, el bosque parecía haber cambiado. No encontraron rastros del destacamento, salvo jirones de uniformes esparcidos por el suelo húmedo y marcas profundas en los troncos de los árboles, como si gigantes invisibles hubieran desgarrado la madera con garras imposibles de imaginar. No había sangre, ni señales de combate, solo esa quietud densa, esa niebla que se negaba a disiparse, y la certeza abrumadora de que algo muy antiguo y despiadado, aún rondaba entre los árboles, buscando nuevos caminantes para atrapar. Los supervivientes que ayudaron en la búsqueda nunca olvidaron aquella jornada. Muchos dejaron el servicio poco después, incapaces de borrar de sus mentes las visiones fugaces de sombras colosales, deslizándose más allá de su vista. Hoy, el bosque de Gürtgen sigue allí, en pie, retorcido y silencioso. Hay quienes dicen que si caminas demasiado profundo en él, sentirás una caricia fría en la nuca y oirás pasos que no son tuyos. Y si no te das la vuelta, quizás tengas una oportunidad de regresar. Pero si te atreves a mirar, entonces puede que tú también te pierdas en la niebla, convertido en apenas un susurro más entre los árboles. La tarde caía sobre el Rin como una cortina de ceniza. El cielo, pesado y gris, parecía observar en silencio al grupo de soldados que avanzaba con paso firme pero lleno de tensión. Cerca del antiguo puente de Remagen, ahora convertido en un amasijo de hierro retorcido y escombros, el comandante James Reynolds lideraba una última misión desesperada: librarse de la cruz. No era una cruz común. Había sido hallada semanas antes, oculta bajo los cimientos de una iglesia destruida en Bélgica, y desde entonces nada había sido igual. Dondequiera que fuera llevada, los hombres se enfermaban, los equipos fallaban, y los que la tocaban directamente comenzaban a escuchar voces, a ver figuras donde no había nadie. Reynolds, un hombre conocido por su lógica implacable y su resistencia ante el miedo, tardó en aceptar que aquello que transportaban no pertenecía a ningún bando ni respondía a ninguna explicación terrenal. Pero al ver cómo sus hombres eran consumidos uno a uno por susurros, visiones y desapariciones sin sentido, comprendió que la única salida era destruirla, y si no podían, al menos ocultarla en lo profundo del río. Los últimos que aún lo acompañaban eran 5 soldados, todos marcados de alguna forma por lo vivido. El cabo Martín Álvarez, español, mantenía la mirada perdida desde hacía días. El francotirador canadiense Desmond Roy apenas hablaba. La enfermera Emilia Keller, alemana, era la única que aún rezaba cada noche. Todos sabían que no había garantías. La cruz había desafiado toda lógica, pero seguirla llevando era firmar una condena silenciosa. El viento comenzó a soplar con más fuerza mientras se acercaban al borde del río. Las estructuras metálicas del puente destruido crujían como si aún guardaran el eco de las bombas.
La niebla empezaba a bajar, como si supiera lo que iba a ocurrir. Fue entonces cuando lo vieron. Aparecieron entre la bruma, sin emitir un solo sonido. Figuras humanas, marchando lentamente por los restos del puente, con movimientos rígidos, como marionetas olvidadas. Algunos llevaban uniformes destrozados de ejércitos actuales. Otros vestían trajes de épocas antiguas, de guerras que solo vivían en los libros de historia. Algunos apenas conservaban partes del uniforme, como si el tiempo los hubiera masticado y escupido en pedazos. Pero lo más aterrador era su silencio. Avanzaban sin prisa, sin expresión, y sus ojos, o lo que quedaba de ellos, parecían fijos en la cruz que Reynolds cargaba en sus brazos. El comandante gritó una orden: «¡Corran! ¡Al río!». Los soldados se dispersaron, intentando abrir paso entre las sombras que comenzaban a rodearlos. Martín fue el primero en ser alcanzado. Nadie vio exactamente cómo. Solo escucharon su grito apagado mientras desaparecía entre la niebla, como si se hubiera desvanecido de la existencia. Desmond intentó cubrir a Emilia, disparando contra lo que fuera que se acercaba, pero las figuras no caían, ni Momecet no reaccionaban. Seguían avanzando, imperturbables, con esa misma mirada hueca clavada en el artefacto. Reynolds corrió. El río estaba apenas a unos metros. Podía sentir el peso de la cruz ardiendo contra su pecho, como si algo dentro de ella se resistiera, como si supiera que estaban a punto de arrojarla al abismo. Pero cuando estuvo a punto de lanzar el objeto al agua, una sombra se alzó frente a él. No era alta, ni especialmente imponente. Era una figura de rostro oculto, vestida con un uniforme que no correspondía a ninguna nación. Sus manos estaban envueltas en vendas y de su pecho colgaban medallas corroídas por el tiempo. Reynolds quedó paralizado. La figura extendió una mano. No habló, no amenazó, solo esperó. Y entonces, sin gritar, sin luchar, Reynolds cayó de rodillas. Las sombras lo rodearon en silencio. Lo último que vieron sus compañeros fue al comandante siendo envuelto por la niebla como si fuera absorbido por ella. La cruz cayó al suelo. No fue lanzada, no fue destruida. Simplemente quedó allí, a centímetros del agua, esperando. Emilia fue la única que logró escapar. Nunca habló del momento final. Solo dijo que algo se había roto en el aire, como si el propio tiempo hubiera dejado de fluir por un instante. Fue hallada días después, con las manos cubiertas de barro, repitiendo en voz baja una frase sin sentido. Ellos no pueden cruzar el agua, no pueden cruzar. El artefacto nunca fue encontrado. Los escombros del puente de Remagen siguen allí. Testigos mudos de Schmeissing noté algo que no figura en ningún informe militar. Y aunque el río fluye con normalidad, los pescadores locales evitan lanzar redes cerca de esas aguas. Dicen que en ciertas noches, cuando la niebla es muy densa, se pueden ver figuras de uniforme marchando sobre el agua, buscando algo que se les escapó por segundos, o a alguien que aún no ha pagado su deuda. El cielo estaba cubierto de un gris opaco cuando encontraron a Marco Bianchi. Vagaba solo por un campo en ruinas al norte de Cassel, con la ropa rasgada, el rostro cubierto de tierra seca y los ojos vacíos, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. Era un soldado italiano que, según los registros, había sido dado por desaparecido semanas antes durante una retirada caótica entre bombardeos y trincheras desmoronadas. Pero Marco no parecía haber escapado de un enfrentamiento normal. Tenía las manos aferradas a un crucifijo hecho con alambre oxidado y murmuraba sin cesar palabras en idiomas que nadie reconocía, con un tono monótono y mecánico, como si recitara un salmo aprendido en un sueño que nunca terminaba. Sus aliados lo llevaron a un hospital militar en Inglaterra. Allí, los médicos intentaron entender qué le había ocurrido, pero Marco no colaboraba.
Su cuerpo estaba débil, pero sin heridas visibles. No tenía fiebre ni infecciones. Sin embargo, cada noche despertaba gritando, empapado en sudor, con los ojos tan abiertos que parecía no poder cerrarlos jamás. A veces se lanzaba contra las paredes, como si quisiera escapar de algo invisible. Otras veces, simplemente lloraba en silencio, mirando al techo como si esperara que algo descendiera desde allí. Uno de los doctores, el teniente Harold Fletcher, decidió investigar más a fondo. Grababa sus sesiones con Marco, intentando identificar algún patrón en su extraño lenguaje. Pero tras días de análisis, lo único que pudo concluir era que Marco no hablaba un solo idioma. Combinaba frases en latín, dialectos europeos antiguos y sonidos guturales que no parecían humanos. En una de las sesiones más largas, Marco dibujó en una hoja una serie de líneas repetidas que formaban un patrón circular. Al centro había figuras humanoides sin rostro, emergiendo de lo que parecía un cráter lleno de barro y alambres. Señaló la imagen y dijo en voz baja: «No somos nosotros los que cavamos las trincheras, son ellos. Nos llaman desde abajo». Esa misma noche, varios pacientes del hospital reportaron haber escuchado golpes bajo el suelo. Algunos aseguraron haber visto sombras largas y delgadas deslizándose por los pasillos, siempre detrás de Marco. Un enfermero, veterano de África del Norte, pidió el traslado al día siguiente, afirmando que sentía algo apoyando su aliento sobre la nuca mientras revisaba la sala del italiano. Con el pasar de los días, el estado de Marco empeoró. Su piel comenzó a mostrar marcas finas, como arañazos que aparecían sin contacto físico. Los médicos intentaron explicarlo como un caso grave de autolesión durante los episodios nocturnos, pero las cámaras instaladas en la habitación no captaron ningún movimiento extraño. Solo mostraban a Marco dormido, temblando, mientras las marcas aparecían lentamente en su cuerpo, como si algo invisible escribiera sobre su piel. Murió 3 semanas después de su llegada. Su rostro mostraba una expresión de profunda tristeza, pero también de liberación. Lo enterraron en un pequeño cementerio militar sin mucha ceremonia. El acta de defunción decía: fallecimiento por causas desconocidas, aunque quienes lo atendieron sabían que había más detrás de esa frase fría. El doctor Fletcher, afectado por lo vivido, se retiró poco después del caso. En su diario personal, escribió una última nota sobre Marco. No sé a dónde fue ni de dónde regresó, pero su alma no volvió sola, y creo que, allá abajo, en algún rincón olvidado de esta guerra, hay cosas que aún esperan ser despertadas. Con los años, las historias sobre Marco Bianchi se diluyeron entre archivos y olvidos, pero en ciertos hospitales militares antiguos aún se conserva su expediente bajo llave, y algunos soldados, en noches especialmente silenciosas, aseguran haber oído voces extrañas provenientes de las salas vacías, voces que hablan en idiomas que nadie entiende. Tal vez, como Marco advirtió, las trincheras no son solo heridas de la guerra, sino portales, y los ecos de los caídos siguen llamando desde el otro lado. El otoño de 1971 llegó con una melancolía densa al norte de Arnhem. Las hojas rojizas caían lentamente sobre un bosque que, a pesar del paso de los años, seguía pareciendo ajeno al tiempo. Para la mayoría, aquel rincón de los Países Bajos era solo un recuerdo borroso de la guerra, un sitio marcado por la tragedia y el olvido. Pero para el mayor escocés Ewan Campbell significaba algo más. Había estado allí durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Recordaba cada paso entre la niebla, cada figura que no debía haber existido, cada mirada que lo perseguía aún en sueños. Había visto a hombres desaparecer sin dejar rastro, devorados por una oscuridad que no provenía del enemigo. Y sobre todo,
recordaba la cruz, ese objeto metálico y oscuro, encontrado en una iglesia destruida, que había acompañado a su destacamento como una sombra viva. Campbell nunca había olvidado el día en que la perdieron entre los árboles del bosque de Arnhem durante una operación de retirada. Desde entonces, su vida se convirtió en una sucesión de silencios incómodos, pesadillas y preguntas sin respuesta. 26 años después, decidió regresar. Organizó un pequeño grupo formado por veteranos británicos y estadounidenses que también habían estado allí, hombres endurecidos por la guerra, marcados por cicatrices físicas y otras más profundas. Se presentaron como investigadores privados ante las autoridades locales. Dijeron que querían revisar viejas rutas de combate para escribir un libro, pero la verdad era otra. Iban a buscar la cruz. Los aldeanos que vivían en las cercanías del bosque los miraban con recelo. Algunos intentaron advertirles. «Ese lugar no duerme», les dijo un anciano. Nunca dejó de escuchar los pasos, ni de guardar los nombres. Pero Campbell no prestó atención. No podía. Había pasado demasiado tiempo viviendo con la certeza de que había dejado algo inconcluso. La primera noche fue tranquila. Montaron un campamento cerca de un claro olvidado, donde solo quedaban vestigios oxidados de antiguas trincheras. Pero al amanecer, uno de los hombres, el sargento Allen Rowe, fue encontrado sin vida dentro de su tienda, con los ojos abiertos y una expresión de profundo espanto. No había señales de lucha, ni causa aparente, solo una mancha oscura bajo la lona, como si la tierra hubiese sangrado por debajo de su cuerpo. A partir de ese momento, el bosque comenzó a cerrarse sobre ellos. Un segundo hombre, el estadounidense Richard Mahoney, se alejó del grupo para explorar una zona marcada como segura desde hacía décadas. No volvió. Buscarlo, encontraron solo su brújula y su cantimplora flotando en un pequeño charco, que no estaba allí el día anterior. El agua era espesa, rojiza, imposible de explicar. Cuando intentaron tocarla, se evaporó. Las noches se volvieron insoportables. Ruidos que no tenían fuente clara, voces que susurraban nombres en acentos que ya no existían, y sombras que pasaban entre los árboles, justo al borde del campo visual. El tercero en caer fue el cabo James Turner. Su tienda estalló en llamas en 1900, plena madrugada, sin combustible cerca, sin razón aparente, solo cenizas, humo y un olor a hierro antiguo que se quedó impregnado en el aire. Campbell, cada vez más afectado, empezó a hablar en voz alta con alguien que no estaba allí. Decía que la cruz los estaba probando, que solo si eran dignos podría revelarse. Sus compañeros intentaron detener la expedición, pero no pudieron encontrar la salida. Los mapas dejaban de coincidir con el terreno. Las brújulas giraban sin sentido. El bosque había cambiado. Los pocos que lograron escapar, 2 soldados estadounidenses que abandonaron el grupo en secreto durante la quinta noche, fueron encontrados semanas después en una carretera al sur de Utrecht, sin recuerdos claros. Solo decían que el bosque los había devuelto, pero no sabían por qué. A ellos sí. Del mayor Iwan Campbell nunca se volvió a saber nada. Los informes oficiales se archivaron sin explicación, etiquetados como una expedición privada fallida. Pero entre los habitantes antiguos de Arnhem, la historia corrió como un susurro en los mercados y las tabernas. Dicen que algunos pastores aún evitan entrar al bosque, incluso en pleno día, que las aves callan al llegar a cierto punto y que los árboles parecen más altos de lo que eran antes. Y cuando alguien se atreve a preguntar por qué, la respuesta siempre es la misma. Porque el bosque recuerda, porque la cruz aún está allí, esperando a que alguien más la busque. Hoy, más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los campos silenciosos de Arnhem
Siguen guardando secretos que ni el tiempo ha podido borrar. Algunos creen que lo que ocurrió allí fue producto del cansancio, del miedo acumulado en los días más oscuros del conflicto. Pero hay quienes insisten en que lo vivido por aquellos hombres no fue una simple alucinación, sino una advertencia. Se dice que entre los árboles más antiguos, cuando la niebla es espesa y el viento sopla desde el este, puede verse una figura solitaria, patrullando el bosque. No camina con prisa, ni emite sonido alguno. Lleva un uniforme que ya no pertenece a ningún ejército vivo, con insignias corroídas y pasos tan pesados como si llevara siglos arrastrándose. Los aldeanos le han dado un nombre: el guardián de los caídos. Nadie sabe con certeza qué protege. Algunos creen que custodia la cruz para que nadie más la toque. Otros, que cuida el mundo de lo que hay dentro de ella. Hay quienes aseguran que incluso los árboles cambian de forma para mantenerla oculta, como si el bosque entero conspirara para sellar lo que nunca debió ser encontrado. Y entonces surge la pregunta: ¿qué pasaría si alguien volviera a buscarla? Tal vez ya ocurrió. Tal vez ahora mismo hay pasos nuevos entre la maleza húmeda, preguntas que vuelven a despertarse, y un artefacto que comienza a vibrar bajo tierra, sintiendo que su historia aún no ha terminado. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Qué habrías hecho en el lugar del Mayor Campbell? ¿Te atreverías a cruzar ese bosque sabiendo que algo allí aún respira, esperando? Imagina una última imagen: una niebla espesa cubriendo el campo, una sombra con casco inclinado caminando entre los árboles, mientras a sus pies asoma apenas la punta oxidada de una cruz enterrada. Nadie la ve del todo, pero todos la sienten. Si esta historia te atrapó, déjanos un like, comenta tu teoría y suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir explorando estos relatos ocultos entre los ecos de la historia. Nos vemos en el próximo video, si es que el guardián lo permite.